Hola, pues vamos a ver, echar un vistazo a esta novedad de este mes, Space Riders, los dos, los dos volúmenes que han sacado la editorial Gigamés. Eh, Cada uno de los dos volúmenes reúne un arco argumental completo. El primer arco, en el tomo, bueno, en la portada no aparece ninguna indicación, en el lomo sí que aparece el número. Y ese primer tomo es una presentación de personajes y el segundo tomo es una historia y quizá conclusión de algo que queda abierto en el primer volumen. Eh, en general me ha gustado más el primer tomo que el segundo. Quizá precisamente por eso, por presentar más mundos, mientras que en el segundo empieza a repetirse un poco algunos elementos que han aparecido en el primero. Y la gracia fundamental de estos cómics es precisamente presentar elementos nuevos. Como digo, el primero me ha parecido más novedoso y más original que el segundo, en el cual se ha empezado a ver que repetía ciertos elementos comunes. Voy a comentar primero el primer volumen. Y obviamente la parte que más llama la atención en este cómic es la parte visual, el dibujo. Bueno, en la primera página hay un dedicado a Jack Kirby, que obviamente es una inspiración clara de, de la historia, del estilo y de la pretensión del cómic. Pero obviamente esto es una versión mucho más ochentera, mucho más punk, mucho más gamberra de lo que podría ser el arte de Jack Kirby. Eh, Presenta mucha originalidad, pero una originalidad más que de imaginación desbordada, es de surrealismo, como digo, de estética punk. El dibujo es bastante bueno, aunque hay ocasiones en las que yo creo que deliberadamente usa un estilo feísta, porque hay imágenes en las que los rostros están perfectamente bien dibujados y proporcionados, y hay otras en las que algunos personajes aparecen como un borrón, y no solamente en un segundo plano, sino imágenes en primer plano en las que las figuras están mal dibujadas, mal proporcionadas. Por tanto, creo que sí que son intentos deliberados de darle un cierto estilo a veces anárquico al dibujo. La historia se lee bastante bien, es una de las cosas que me ha sorprendido. Esperaba algo mucho más surrealista, pero la historia del protagonista principal, que es el Capitán Peligro, viaja en su nave, la nave en forma de calavera, y con una tripulación formada por un mono eh, con unas convicciones religiosas muy profundas, y una robot con, digamos, un poder físico y esto bastante potente. Es una mezcla bastante extraña de personajes, pero bueno, el desarrollo de la historia eh, no tiene digamos, un peso de aventura, sino simplemente de acción sin más. Es decir, no hay más que ir de un punto a otro, llegar al punto, matar a la gente e ir a otro. Y por el camino descubrir personajes, escenarios, situaciones, a veces son un poco extrañas, inverosímiles. Como digo, el dibujo lleva perfectamente la historia. La verdad es que se hace, como digo, perfectamente legible. No impide ni en ningún momento hace que se haga extraño la lectura. Se lee muy rápido. Me esperaba algo, como digo, más extraño, más experimental. Y en cuanto por ejemplo, a los diálogos, pues son diálogos muy gamberros. Quizá más en el segundo tomo incluso que en el primero. Eh, Hay cosas extrañas como ballenas espaciales, como he dicho, monos, personajes que recuerdan a Princesa de Marte. Eh, es decir, la gracia de eso es irlo leyendo e ir sorprendiendo por la originalidad. Los moteros vikingos del espacio. Eh, es muy disfrutable siempre que te haga gracia este estilo de tanto de historia como de dibujo, pues muy subversiva, muy de cartel de concierto punk rock, muy
no sé, dibujo. Bueno, aquí hay una página que me gustó mucho en la cual viajaban por encima del cadáver de un personaje gigantesco. Usa muy bien la narrativa en páginas y demás. Como digo, que el dibujo en ocasiones esté mal dibujado es algo pretendido, porque cuando le interesa al dibujante es perfectamente y anatómicamente correcto. Como decía, el primer tomo me ha resultado mucho más satisfactorio, viaja a más mundos y demás. Queda un elemento de historia abierto que finaliza en este segundo tomo, que cuenta un arco completo, en el cual se enfrentan a esa amenaza que se había vislumbrado en el primer tomo. Al repetir, como decía, personajes del tomo anterior que vuelven en este, en algún momento se me ha hecho algo un poco repetitivo. Ya el encontrarte ciertos elementos no es tan sorprendente, aunque introduce elementos nuevos. Intenta introducir alguna sorpresa o algún giro de guión que quizá me resulta un poco fallido. Es decir, no es una historia en la que en la que encontrarte un giro, como digo, de guión sorprendente, un personaje que no te esperabas que apareciese y demás, sea efectivo, porque estás preparado en esta historia para ver lo más extraño posible. Entonces te pilla preparado cualquier sorpresa que intente darte. Aún así, se lee igualmente muy rápido, se lee con claridad, no alarga escenas, las peleas pueden durar 1 o 2 páginas como mucho. Y en resumen, como digo, es una lectura muy satisfactoria, es un dibujo que si te gusta este estilo se disfruta mucho porque está muy bien dibujado, los colores saturadísimos, colores planos, pero digamos, la mezcla de colorido en las páginas y demás funciona muy bien. Se intuye un sentido a ese tipo de colores según el planeta en el que están o por donde se mueven. Y al final, bueno, como digo, pues es una lectura divertida, una lectura muy, muy loca y muy recomendable pues para fans de la ciencia ficción pulp, del estilo del arte pop, del arte punk y pues eso, de una historia alocada muy de los 80. Como digo, si piensas que te puede gustar este estilo, te va a gustar seguro. Lo único si esto es un estilo que te produzca rechazo, el color, la imagen o demás, o el estilo de historia, como digo, básicamente es acción y reírte con frases lapidarias del protagonista, que en este segundo tomo sus frases son mucho más demoladoras, mucho más mal hablado, mucho más expeditivo a la hora de despachar a los personajes. Pues bueno, si te hace gracia ese tipo de historia, te va a gustar porque está muy bien hecha. Como digo, también existe la opción de poderse leer solamente uno de los 2 tomos, el primero y si te gusta comprar el segundo. Obviamente no tiene sentido comprar el segundo sin haber leído el primero. Y si te gusta el primero, obviamente vas a querer terminar la historia porque queda inconclusa en el primer tomo. Pero bueno, para si alguien no está muy seguro, pues siempre se puede probar con el primero antes de ponerse a comprarse los 2.